Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. El jueves dejó de regir el llamado Título 42, que cambia las reglas para el ingreso a emigrantes al territorio de los Estados Unidos, lo que a su vez afectará el tránsito de migrantes por nuestro país. El proceso de elecciones primarias empezó y crece la preocupación por los mecanismos de control destinados a evitar el uso ilegal de fondos para las campañas políticas. Y la niñez es el grupo poblacional más vulnerable. ¿Estamos haciendo como país lo necesario para garantizar su protección y el disfrute de sus derechos? De estos importantes temas trata la edición de Radar de esta semana. Amigos de todo el país, sean todos bienvenidos a Radar. Esta semana, precisamente el viernes, estaba todo el debate con el llamado Título 42, y es lo contrario, no es que hay un Título 42, al revés. Lo que decía el Título 42 dejó de tener validez a medianoche del viernes y se espera todo un tema en los movimientos migratorios en la región debido a esa decisión de los Estados Unidos. Precisamente está con nosotros la agregada de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, la señora Piñeiro. Qué bueno que nos acompañe esta mañana para que nos explique un poco qué es el Título 42 o qué era el Título 42 y sus implicaciones sobre la política migratoria en los Estados Unidos. Bueno, mucho gusto, gracias por tenerme aquí para poder explicarle a su público la realidad de lo que es el Título 42 y la ley migratoria. Sí. El Título 42 es un título que es simplemente basado en salud pública, no es una orden o no es un título migratorio. Lo que pasó fue cuando vino la pandemia, se emitió una orden bajo el Título 42 específicamente para prevenir que las leyes migratorias se hicieran como tal en el Título 8. Bien, entonces, Título 42 dejó de tener validez a medianoche del viernes y ahora todo el que llega a Estados Unidos estaría entonces Título 8. La orden del Título 42 dejó de tener validez, sí, correcto. Pero ahora el Título 8 es la ley migratoria que siempre existió y que estaba antes de la pandemia y ahora seguimos enforzando. Ahora, decía las mediciones que se hacen en Panamá, en estos 4 primeros meses del año, ya pasó más de la gente que pasó en todo el año pasado por el Darién con destino a los Estados Unidos. Eso es correcto. Lo que pasa es que los traficantes están proveyendo información falsa. Ellos le hacen a los migrantes sentir como ha habido un cambio en la ley migratoria y que ellos van a tener chance de no solo ir a los Estados Unidos, sino quedarse en los Estados Unidos. Y eso no es la realidad. ¿Qué les va a pasar cuando lleguen a México? Bueno, cuando lleguen a México y traten de hacer la entrada a los Estados Unidos, van a ser procesados bajo la ley migratoria Título 8. La implicación que eso tiene es que ahora si las personas llegan y no se acogen a una manera regular de entrar a los Estados Unidos, ellos van a ser inelegibles por 5 años, una penalidad que no existía bajo la orden del Título 42. Doctor Richter. Para el migrante, digamos un ecuatoriano, un colombiano, un venezolano, ¿cuál es la diferencia entre haber llegado a los Estados Unidos el jueves de la semana que pasó a hoy? O sea, mientras estaba vigente el Título 42 y ahora que ya no está. Para ese migrante, ¿cuál es la diferencia? Básicamente la diferencia es que bajo el Título 42 eran expulsados de los Estados Unidos sin el procedimiento de inmigración completo, lo cual quería decir que ellos podían seguir tratando de entrar de otras vías legales. Ahora, bajo el Título 8, que es como era antes de la pandemia, si esa persona no se coge por una vía regular, ellos van a ser inelegibles por los próximos 5 años, por lo menos, de poder entrar de una manera regular a los Estados Unidos. Pero entonces ahora es más severo la penalidad o la dificultad. Es más dificultoso ahora entrar a los Estados Unidos que lo que era bajo la vigencia del Título 42. Correcto. Ahora es más difícil y es más difícil
igual que era antes de la pandemia. Pero la contradicción de esto es que ahora que es más difícil es cuando más gente está yendo para allá. Y el propio presidente Biden ha dicho que estas próximas semanas o meses pueden ser caóticas en la frontera, porque da la impresión, y mucha gente tiene la impresión, de que con la eliminación del título 42, ahora les va a ser más fácil, cuando es exactamente lo contrario. Tienen muchísima razón, es exactamente lo contrario. Lo que pasa es que hay muchas organizaciones que están robándole dinero a los migrantes, son traficantes, no le importa sus vidas, solamente quieren su dinero, y ellos lo que le venden su negocio es decir que pueden llegar a los Estados Unidos, y no es correcto. Ahora no solo que es más difícil, sino han puesto regulaciones nuevas que van a exigir que estas personas no entren ilegalmente. Lo más importante es que las nacionalidades que usted mencionó, los venezolanos, los nicaragüenses, cubanos, haitianos también, ahora han abrido maneras legales, o regular, mejor dicho, de llegar a los Estados Unidos. Eso es lo que queremos, que lleguen de manera regular, que no se expongan a los traficantes, que no se expongan a los peligros de la jungla del Darién, que no se expongan a violaciones sexuales y otras cosas que no tienen que ser, porque tienen maneras legales si se informan con las propias autoridades y no con los traficantes. ¿Qué estrategias proponen para, así como se habla de que un derecho humano, el derecho a migrar, también existe el derecho a no migrar, a yo quedarme en mi país y que en mi país estén las condiciones necesarias para no tener que irme para ningún otro lado? ¿Qué están proponiendo para desalentar esa migración de los países afectados hacia los Estados Unidos? Gracias por esa pregunta. Los Estados Unidos ha hecho muchísimo trabajo con los países de donde surge la migración para mejorar las condiciones, no solo de seguridad, sino humanitarias dentro de esos países. Porque tienes razón, estas personas son tienen mucho más chance de éxito en sus propios países tratando de establecerse. El dinero que invierten a los traficantes, invirtiéndolo en sus propios países para lograr sacar un futuro, que no migrar y poner tantos riesgos que no es. Y una cosa importante de decir es que aunque las personas aparentan llegar a los Estados Unidos y hacer una entrada, la realidad es que ellos solamente están en los Estados Unidos pendientes de su proceso migratorio. Al final de esos procedimientos, la mayoría de las personas son negados asilo o residencia o algún tipo de beneficio y son deportados. Eso no vale la pena vender todas sus cosas, estar ahí tanto tiempo y después ser deportado en el final. Es mejor invertir en sus países, convertir y mejorar ahí en sus propios países. Y con la gravedad de que ahora es por 5 años. Es decir, antes te pasaba algo y a lo mejor a los 6 meses regresabas de nuevo a los Estados Unidos. Ahora con el título 8, 5 años tendría que esperar para poder aplicar siquiera de nuevo, ¿no? Correcto. Bajo el título 42, con la expulsión, no había penalidad de 5 años por no emigrar, sino solamente eran expulsados. Pero ahora sí. Y si, por ejemplo, una persona de unas nacionalidades que mencionamos, Venezuela, hace el intento, por ningún motivo, se van a hacer ellos mismos inelegibles para un programa que pudieramente se puedan acoger y que es mucho más seguro para ellos y para sus familias, y especialmente los niños muy vulnerables que están pasando estas. Hay un programa, como usted dice ahora, por ejemplo, los venezolanos, había una cantidad de no sé si llamarlo, cupos, de la cantidad de personas que podía aplicar, pero si tenía familia allá y esa persona decía que se iba a hacer cargo, que tenía la posibilidad de ofrecer un trabajo, etcétera. Había un procedimiento para eso, ¿no? Ese procedimiento existe y eso es lo bueno, que no necesariamente tiene que ser un familiar, sino tiene que ser una persona que lo ayude en el apoyo inicial, que se haga responsable por ello y pueden viajar por vía legal de manera aérea y para llegar a los Estados Unidos, lo cual es muchísimo mejor que ir por las maneras irregulares. Atravesar el Darién, entre esas formas. Sí, usted mencionó Nicaragua hace un rato. Bueno, de Nicaragua a México llega, quizás se sube en un bus y puede llegar, pero el que viene de Venezuela, que atraviesa la selva del Darién, ustedes han estado en Darién.
Yo personalmente he ido varias veces y es muy triste. ¿Qué ha visto usted en Darién? Bueno, yo Cuénteme, Marlene, cuando por yo favor. he ido, aparte de que usted ve las personas saliendo llenos de fango, de sangre, heridos, también te están contando cuentos muy difíciles. Y lo más importante es que la mayoría de las personas te dicen, personalmente, yo no sabía que era tan difícil. Sí, yo pensaba que era 1 o 2 días. Si yo hubiera sabido esto, no lo hubiera hecho. Yo le voy a decir a mi familia que no vengan, porque es una jungla, no es un paso legal, no hay ayuda médica, no hay agua potable, no hay baño, no hay comidas. Los traficantes ya han colectado su dinero que se están robando igual que si fuera una droga. Y cuando terminan y ustedes pasan, ya a ellos no les importa lo que le pase a usted, ni le importa lo que le pase a sus hijos, ni a su esposa, a su familiar. Ellos lo que importa es colectar, ya lo hicieron, y ahí ustedes defiéndense como se puede. No vale la pena, es muy triste. No solo eso, las personas te cuentan ellos mismos que pueden entrevistar a cualquier persona. Hemos pasado por personas que o se estaban falleciendo o que ya habían fallecido y no podíamos hacer nada porque no saben cómo colgar los cuerpos. Hay familiares que nunca han podido recuperar el cuerpo para darle el propio velorio porque están en una jungla que nadie puede ni identificar la locación donde pasó eso. Doctor Ritter. De la experiencia que usted ha tenido en el Darién y de las entrevistas que ha tenido con los migrantes, ¿qué le prometen los coyotes, llamémoslos por su nombre, estos traficantes de personas? ¿Qué le prometen a una persona? Que cuando le quitan el dinero o le piden el dinero, te prometen pasarlo por el Darién, le prometen llevarlo hasta Nicaragua, le prometen llevarlo hasta México, le prometen cruzarle la frontera con Estados Unidos. ¿Hasta dónde llegan las promesas? Porque hasta en Internet, hasta en TikToks hay formas y que describen casi como si estuvieran en una especie de aventura no peligrosa de cruzar el Darién como si fuera un turista. Pero yo lo que nunca he podido saber es qué le promete un traficante de estos a no cualquier nacionalidad, hasta dónde lo llevan en esa promesa. Ellos, primero que nada, le prometen algo falso, una realidad que no es la realidad. Ellos, como usted bien dijo, le hacen diferentes variaciones dependiendo del dinero que le ofrecen. Hay paquetes de estrellas, 5 estrellas, paquetes de 3 estrellas, 1 estrella, igual que si fuera un hotel. Los paquetes, mientras más pagas, mejor trato te das. Pero hay paquetes que le incluyen, por ejemplo, tratar 2 o 3 veces. ¿Por qué quiere uno tratar 2 o 3 veces? Eso es exponerse a violaciones sexuales, a no estar sin comida, sin agua. Pero como eso suena como algo maravilloso, no importa, si no llega la primera vez, te tratamos otra vez de llegar. Otra vez es falso. Una cosa que los traficantes nunca hablan con la persona y que es importante saber, pagaste $7,000, $10,000 para llegar a los Estados Unidos, pero entonces después ¿qué? ¿Qué le queda a esa persona? Aparte de que ha vendido todas sus cosas, toda su ropa, todas sus casas, si lo tenían, ellos van a vivir ahí pendientes de su proceso migratorio. No van a poder vivir en paz, no van a poder viajar a ver a sus familiares. Y al final, cuando el caso se termina, van a vivir con el pensamiento de en cuál día me van a venir a deportar. Eso no es una manera de vivir. ¿Y para qué? Invierte las cosas en tu país. Yo sé que su país es muy difícil. Muchos de estos países, aparte de ser pobres, tienen problemas de seguridad, tienen muchos problemas dentro de sus países. Pero juntos podemos. Y si juntos se van mejorando sus situaciones en sus pueblos y mejorando la vida, va a ser muchísimo mejor que vivir una vida que no es la realidad en los Estados Unidos. ¿Cuál es el papel de Panamá dentro de toda esta situación? Porque es un problema regional. Pero en Panamá, lo que nos han dicho las autoridades, aquí a todo el que llega se le toman los datos, se hace un censo, incluso se han encontrado gente que está en listas o que tienen casos pendientes con la justicia, pero también reciben atención de salud. Cuando estábamos en medio de la pandemia se vacunaba a la gente, hay un albergue, hay un control, por lo menos en Panamá. Pero ese control no venía antes en el camino y tampoco sé si lo hay después entre el recorrido que hace desde Panamá hasta México. Usted menciona algo que es muy importante, regional. Esto sí es un problema regional.
no solo, y también muchos de estos problemas existen mundialmente, pero específicamente en esta región, nosotros, los Estados Unidos, estamos trabajando muy de cerca con Panamá y con muchísimos otros países a través de programas como la declaración que hicieron en Los Ángeles, el programa regional de migrantes, la CRM, para fortalecer el apoyo que todos los países le están dando, pero no solo fortalecer el apoyo, sino atacar a los traficantes. Nosotros estamos haciendo muchísimo trabajo con Panamá para llegar a la causa de quién está facilitando estos. Y uno por uno estamos sacando a los traficantes fuera de negocio, porque ahí es donde llega el problema, los traficantes que se están llenando su bolsillo y dejando a las personas para que se defiendan ellos mismos. Panamá ha sido muy bueno con los Estados Unidos, apoyándonos en inteligencia, en biométricas y otras maneras legales que nosotros tenemos de apoyar un país con el otro. Gracias a Marlene Piñeiro de la Embajada de los Estados Unidos por acompañarnos esta mañana y entender un poco esto que ha estado en las noticias todo el fin de semana sobre el título 42. De hecho, hablamos mucho del título 42 y el título 42 ya no es. O sea, el título 42 dejó de ser, ahora es el título 8, que era la norma que existía antes de la pandemia. Gracias, Marlene, por estar aquí. Gracias, es mi placer y agradezco muchísimo poder decirle la realidad y para que todo el mundo entienda qué está pasando aquí hoy. Gracias por tenerme. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Para empezar este bloque quiero hacer algunos comentarios y entrar en el diálogo de inmediato. Fíjese, la semana que termina se tuvo la noticia del fallecimiento de Sor Lourdes Reis, que estuvo por mucho tiempo en Hogar Malambo, y una de sus últimas preocupaciones, me decía el grupo cercano de ella, una chica, una niña prematura, hija de una haitiana que estaba cruzando la selva del Darién. Y fallece la mamá y la niña queda en Panamá, queda en Malambo, en una situación, vamos, yo recuerdo, y acá está entre nuestros invitados, está la gente de UNICEF, cuando hablábamos de los derechos del niño, cuando se proclaman los derechos del niño, hay uno que creo que es el derecho a la identidad. El niño tiene derecho a saber quién es. Pero dice, bueno, si la niña no sabe quién es. Otro niño venezolano, conversaba la embajadora de Estados Unidos en una entrevista recientemente, 2 años, venezolanos saben porque les dijeron, el niño no sabe decir su nombre y su mamá también muere en la selva del Darién. El niño queda en Panamá y ¿ahora qué? O sea, va a tener un tema de identidad, va a ser panameño, no va a ser panameño. Es un derecho que tiene y que, vamos, en Panamá con lo que ha pasado, 3 años de pandemia, que parece que esto fueron 3 años nada más de pandemia, pero el retroceso en materia de derechos de la niñez no fueron 3 años, quizás fueron 10. O sea, tenemos una situación y quiero hablar un poquito de eso esta mañana. Para eso está con nosotros Jorge Llanareas de UNICEF, también está la licenciada Gilma de León, abogada que ve temas de familia todos los días. ¿Y cuál es la situación ahora mismo con la niñez panameña? Jorge, bienvenido a Radar esta mañana. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Efectivamente, hay un grave legado que nos ha dejado la pandemia. Y yo diría que hay que empezar diciendo que los niveles que había alcanzado el Estado panameño en materia de inclusión de personas menores de edad en todos los servicios, ya sea de salud, de educación, de protección, han tenido una caída severa, producto primero del cierre de los servicios y luego de que ha sido muy lenta la recuperación. Todavía hay una deuda que ha dejado la pandemia y no estamos en materia de atención de la población de 0 a 17 años, en materia de protección, no estamos todavía en los niveles anteriores a la pandemia. O sea, todavía no hemos recuperado esos números. Eso todavía no se ha recuperado y obviamente a los retos que ya había, ahora se suman los retos que ha dejado la pandemia. Puse un escenario internacional. También esta semana que termina, varios episodios. Un muchacho en una escuela en Colón con un niple, refiriéndose a un arma de fabricación casera,
un video viral de una mujer de 22 años cortándole la cara a una de 13 años menor de edad. Y una noticia terrible en Costa Rica donde un hombre compró a una niña panameña en el distrito del Barú a los 12 años, la niña ahora tiene 13 y la tenía en su casa de lado tico como su esclava. Licenciada de León, buenos días, bienvenida al radar también. Cuando usted ve las noticias y se encuentra estas cosas, que yo sé que usted ve muchas de ellas en su trabajo día a día también. Claro. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Bueno, si nosotros estamos enfocando temas muy puntuales como los que acabas de exponer tú, nosotros podríamos decir que esa es apenas la puntita del iceberg de lo que está estremeciendo a nuestra sociedad, que está convulsa por distintos factores. Estos son temas multifactoriales, hay que verlos así, ¿no? La puntita del iceberg del tema de la violencia que está creciendo en nuestro país y que de verdad tiene que preocupar a las autoridades. Cuando yo estoy diciendo que es multicausalidad, estoy yéndome a la génesis del problema que puede estar en primera medida en el hogar. ¿Qué está pasando? Y la pandemia también, este es un tema que vino del encierro, de las limitaciones que se produjeron con la pandemia, la suspensión de los contratos, la falta de recursos, una situación de vulnerabilidad no solo en los menores, sino incluso de los propios progenitores, de los padres, de sus cuidadores. Entonces, toda esa situación del hogar que vierte a la sociedad. Tenemos otros factores, el acceso que tenemos a una serie de injerencias de lo que tiene que ver las redes sociales que se cuelan en la vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes de manera temprana y que le ofrecen a través de todos los medios de comunicación también modelos de violencia y que se plantean como permisivos, incluso como modelos a imitar. Sí, hay que ser el guapo, hay que no dejarse hacer nada, si te pegan, te pegas, tú pegas. Pero detrás de esa fórmula que se ofrece, nosotros lo que estamos desencadenando es una onda expansiva de una violencia que ya está llegando a unos niveles que de veras las autoridades tenemos que mirar con mucha preocupación qué nosotros podemos hacer dentro de lo que es el sistema de protección integral de los menores de este país, niños, niñas y adolescentes, porque lo que nosotros queremos no es escandalizarnos con los temas como por ejemplo los que tú acabas de tocar y que desde luego son muy preocupantes, porque nosotros debemos de entender que lo que estamos es la propuesta de prevenir este tipo de circunstancias. Entonces, la ley 285 del 15 de febrero del 2023 le da una serie de obligaciones y hace propuestas y funciones para cada una de las instituciones del Estado. Pero el tema es, primero, se conoce la normativa, a cada una de las instituciones, el Ministerio de Salud, particularmente y sobre todo yo le doy mucha importancia a las funciones y obligaciones que esta ley de garantías y de protección integral para la niñez le da al Ministerio de Educación, que además es una entidad que tiene que estar coordinando con el resto de las autoridades del Ministerio de Trabajo y otras instituciones que tienen que ver. Pero una cosa es que el Estado, incluso yo quiero llamar la atención a que esto surge por toda una serie de casos que escandalizaron en este país y que tuvieron la génesis en el tema del maltrato y de los delitos contra la libertad sexual supuestamente que estaban ocurriendo en los albergues. Entonces muchas veces estas situaciones surgen como producto de esa situación una ola, social quizás, del apagafuego. Sí. Entonces, bueno, ahí todo mundo se concitó y la Asamblea Legislativa hizo la respuesta políticamente, no le correspondía. Entonces surge la ley esta
que acabo de plantear, que es el sistema de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, y que se dictan otras medidas, pero está ahí, como yo le decía Es antes, nueva todavía, ¿no? Sí, yo le decía al licenciado Llanareas que la letra está bien, está bastante bien para lo que teníamos y lo que estábamos aspirando, pero bueno, ¿la conocen las instituciones que tienen esas obligaciones y esa responsabilidad? Hay las partidas para implementarlo. Estamos dispuestos realmente, como políticas públicas de este gobierno, a iniciar realmente, dándose cuenta de lo que está ocurriendo en los casos que tú has señalado y otros que no se conocen, a de verdad poner la pica en Flandes y asumir cada quien la responsabilidad que tiene. Es la pregunta que dejaría. Jorge quería comentar para ir con el doctor Ritter. Sí, efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora Gilma. Básicamente tenemos una sociedad que es violenta y tenemos una sociedad en donde los niños no están adecuadamente protegidos. Ese es el primer reconocimiento que hay que hacer. El segundo es que la ley 285 del 2022 no surgió exactamente de la nada ni en un momento, digamos, repentino. En realidad el proyecto de tener una ley de protección integral de la infancia data desde 1997 y ha sido una deuda que el Estado panameño ha tenido mucha resistencia en adoptar. Ha habido proyectos completos llevados a la Asamblea, aprobados en Consejo de Gabinete y presentados ante la Asamblea Nacional en el año 2007 y en el año 2018. Y en ninguna de las dos circunstancias la Asamblea llevó adelante ni siquiera la discusión del primer debate. Entonces sí, hay que decir que hay una resistencia a crear entornos protectores de los niños. ¿Y por qué? Porque los abogados entienden que los niños se protegen a través de los tribunales de justicia. Hay que abrir un expediente, hay que llevar un memorial ante un juez, hay que esperar una decisión judicial. Y eso es lo peor que le puede pasar a un niño para su protección. Entonces, ¿cómo se protegen los derechos de los niños? Los derechos de los niños se protegen a través de políticas públicas en donde toda una gama de instituciones que van de salud, de educación, de protección, están trabajando en el cumplimiento y en la protección de esos derechos todos los días. Pero eso también incluye obligaciones muy concretas por parte de las familias y por parte de las comunidades. Es decir, para proteger a un niño se necesita de entornos protectores en su casa, en su comunidad, en su escuela, en donde sea que los niños están. Obviamente hay cosas nuevas, como la que ha mencionado Gilma, que es el espacio virtual. El espacio virtual también se ha convertido en algo muy peligroso para los niños. Y ahí pues surgen obligaciones para las empresas proveedoras de los servicios, también de tener protocolos de protección de los niños. Pero hay algo que a mí me parece que es importante decir sobre la ley 285, que quizás no ha habido la suficiente difusión. Creo que se ha dicho, pero no se ha dicho con la suficiente insistencia, esa insistencia de todos los días. Así es. Que desde que se aprobó la ley 285, todas las instituciones que prestan servicios, algún tipo de servicios a la niñez, tienen que considerarse que están en transición, porque antes había una manera de mirar los temas de los derechos de los niños y ahora lo que se habla a partir de la ley es de la protección integral. Entonces la protección integral obliga, entre otras cosas, a que las instituciones se conversen entre ellas, porque el niño del Ministerio de Salud es el mismo niño del Ministerio de Educación, no son dos niños diferentes. Entonces, esa necesidad de articular horizontalmente entre todas las instituciones es difícil, porque no estamos acostumbrados a trabajar multisectorialmente, pero hay una dificultad adicional ahora, y es que no podemos pensar en políticas públicas
como si ellas solamente fueran de relevancia para la ciudad de Panamá, para este mundo pequeño en el que estamos aquí en la ciudad de Panamá. Esas políticas tienen que ser vigentes para todo el país, para todo el territorio nacional, para los niños donde sea que se encuentren. Entonces eso significa que necesitamos una articulación vertical, es decir, allá donde están los niños, allá en las comunidades, en los municipios, en los corregimientos, allá también tiene que llegar la ley. Y los ministerios, como ustedes saben, en Panamá todos los servicios importantes están centralizados. Todos los ministerios tienen la obligación de poner en marcha una serie de procedimientos precisamente para llegarle a los niños donde los niños están allí en sus comunidades. No solo centralizado, sino que de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y si un niño tiene problema de fin de semana, toca esperar hasta el lunes. Doctor Richter. Tanto Jorge como Gilma se refirieron continuamente a la circunstancia de la pandemia, al cataclismo que pudo significar la pandemia. Pero la situación de la niñez, si pudiéramos retrotraernos al 2019, ¿cómo estaba? Hago la comparación porque mucha gente que habla de la parte económica decía que ya Panamá venía en un retroceso cuando llegó la pandemia y la pandemia la aceleró, esa caída económica y la caída en el empleo. Vamos a suponer que no hubiera habido la pandemia. ¿Cómo estábamos nosotros en el 2019? ¿Estábamos en una línea ascendente, o mejor dicho, de mejoramiento de la situación de la niñez, o estábamos ya en una línea descendiente que también la pandemia aceleró como aceleró el desempleo? Bueno, es una muy buena pregunta, Jorge Eduardo. Básicamente lo que nosotros tenemos que ver es que Panamá es un país muy extraño al momento de responder a esa pregunta que tú haces. ¿Por qué Panamá es muy extraño? Porque los indicadores sociales de Panamá no se corresponden con el crecimiento económico. Cuando los países no crecen, se estancan socialmente. Cuando los países se deterioran económicamente, se deterioran socialmente. Pero ¿qué pasa con Panamá? Panamá crece económicamente y la situación social está estancada o deteriorándose. Entonces, ha habido ya estudios, particularmente menciono lo del índice del progreso social, que nos dicen claramente que mientras más crece Panamá, no se produce un fenómeno similar de la situación social de las personas. No hay un mejoramiento ni de la educación, ni de la salud, ni de los demás servicios de protección. Entonces, es muy correcto lo que dices de que incluso si no hubiera pandemia, si no hubiera habido pandemia, seguimos teniendo que enfrentar el problema de que en Panamá la riqueza y la prosperidad no le llega a todos. Y cuando hablamos de pobreza, una de las cosas que nunca deben perder de vista es que los niños son la mitad de la población en pobreza. Para los niños las condiciones de privación, ya sea por razones de servicios públicos, agua, recolección de basura, o ya sea por cuestiones de la naturaleza de la vivienda, ya sea por el acceso a los servicios, para los niños todo eso es mucho más grave que lo es para los adultos. Muchísimo más grave y deja huellas profundas en los niños. Entonces, si el país se propone tener una nación sólida, si el país se propone verdaderamente hacer algo por su población, primero hay que pensar en los niños. Y donde primero tienen que mostrarse esos avances y esos logros es en la población infantil. Y eso todavía sigue siendo un reto. En Panamá, ¿cómo estamos, licenciada Gilma, con el tema por ejemplo, la jurisdicción de familia llega a cumplir sus funciones? ¿Se da abasto? ¿Tienen los recursos para eso? Bueno, yo primero tendría que decirte que Panamá definitivamente, como lo ha planteado el licenciado Yanarea, es un país muy extraño, porque nosotros tenemos
unos desfases, pero completamente extremos. Panamá es el hub tecnológico del mundo y nosotros no nos enteramos, los panameños no nos enteramos de eso. Por aquí pasan todas las fibras ópticas del mundo entero de la comunicación y nosotros tendríamos acá esa realidad y muy acá abajo todos los programas de educación y las expectativas de que Panamá se coloque a las necesidades de la evolución y del desarrollo tecnológico y de los requerimientos de esa formación, de otro tipo de educación, de transformar la educación una vez y por todas, que alguien se ponga de verdad, como dicen los políticos, a pagar esa factura, ¿no? De que le guste o no le guste, ¿a quién? Bueno, a los docentes, que van a cambiarles totalmente el universo de lo que ellos tienen ahora mismo y que mal llevan adelante. Y cabe el establecer de que ese es un mundo en donde hay que meter mucho un análisis de cuánto está mal y cuándo estas cosas que están mal en el Ministerio de Educación, que es el lugar donde llega toda esa niñez de la que estamos hablando, que está en estado de vulnerabilidad, pero en una población que también es distinta, porque nosotros, unos son los niños en estado de vulnerabilidad de la comarca o de las comarcas, otros los de pobreza extrema, otros los de clase media y otros los de otros niveles. Y dependiendo también de las áreas donde se encuentran y los recursos que tengan y que el Estado les pueda proveer en un momento determinado y los programas que pongan a su disposición. Entonces, nosotros estamos en una situación en donde realmente, si nos vamos al tema de la jurisdicción de familia, volvemos a lo que Yanarés acaba de decir hace un rato. ¿Quiénes son los niños judicializados o cuyas madres o cuidadores han acudido a la jurisdicción de familia cada vez más? Panamá tiene, y aprovecho para decirlo, una de las vergüenzas más grandes, y no digo unas de las vergüenzas más grandes, es uno de los países en donde tenemos una vulnerabilidad grande para el cumplimiento, por ejemplo, de la obligación que tiene el Estado de que se haga eficiente el cobro de las pensiones alimenticias. En este país nosotros tenemos un problema gravísimo con el tema de que no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones de familia, pero además tenemos el tema de que hay una desintegración familiar y familias no nucleadas en donde las mujeres están a cargo absolutamente de las responsabilidades del hogar y que no tienen no tienen el apoyo de la corresponsabilidad de los padres, que son los que tienen que colaborar también. Entonces, la mujer, sí. Por eso siempre se dice que todos los problemas sociales, la pobreza extrema y todas las circunstancias sociales que están en una situación difícil, tiene rostro de mujer, la pobreza, y tiene rostro de mujer todas las circunstancias. Entonces, otro tema es que estamos en el primer lugar, digo yo, ¿no? Sí. De las niñas embarazadas porque el primero lo tiene Haití, pero yo ni lo contaría porque es una de las personas de los países más pobres que hay. Entonces, ustedes ven que estamos en una situación bien sui generis. ¿Cómo llevamos eso a la realidad? Es decir, cuando uno lee el Código de la Familia, yo recuerdo, se aprobó creo que en el 94, y tuvo todo un año mientras entraba en vigencia hubo una divulgación, sí. Me tocó trabajar en eso. Y el Código de la Familia tiene un montón de maravillas. La ley que usted está presentando acá es reciente, tiene un montón de maravillas. Vamos, lo de las pensiones alimenticias, a ver, las pensiones están y se han puesto o impuesto, el tema es que las paguen o que las cobren. O sea, pero es decir, ¿cómo llevar eso a que realmente funcione? No sé, doctor Ritter también, y la doctora Gilma, porque yo le preguntaría a la doctora Gilma, porque realmente esa es una de las carencias que nosotros tenemos en nuestra administración, no solamente en ese campo, la administración de justicia en general, pero en este caso es mucho más grave, porque son niños cuyas necesidades básicas no van a ser atendidas por falta de esa pensión. Y nuestra normativa, como dices, una cosa es la letra, dice sí. Que los progenitores tienen obligaciones de atender las necesidades de los hijos
desde el momento de la concepción. Y estamos hablando incluso de las pensiones alimenticias prenatales, que duran hasta después que ya nace el niño, hasta 3 meses, y dada el derecho que tiene cualquier padre que se dice, que se le acredita que es el padre de ese no nacido, a que se haga las pruebas de sangre y a ver si el ADN arroja de que es el padre o no es el padre, ¿no? Pero el tema, sí, realmente, como tú dices, una cosa es lo que se formula en las normas. Uno dice, concita a los especialistas y vamos a primer debate, a segundo debate, a las discusiones, y no resulta que son realmente lo esperado, pero lo que está en la normativa, que sí plantea un espacio de protección integral para los menores, eso no se está cumpliendo, y yo diría que ni siquiera se conocen porque no se ha divulgado en debida forma. Jorge, para cerrar. Sí, yo creo que también hay que hablar de cuáles son los caminos para, digamos, resolver y avanzar. No solamente debemos mirar la leche derramada, ¿verdad? UNICEF Panamá ha estado trabajando con el gobierno nacional, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, precisamente en hacer las adecuaciones para la implementación de la Ley 285 y también para la implementación de la Ley 171 del 2020, que es sobre protección de la primera infancia y el desarrollo infantil temprano. Pero nosotros no debemos ver que la implementación de esas leyes sea de carácter judicial. Okay. Ese no es un tema de administración de justicia, es un tema de políticas públicas. También UNICEF está apoyando al Estado y está llevando adelante una campaña sobre prevención de violencia. ¿Para qué? No para decirle a la gente que no agredan a los niños, no. Es para darle herramientas a los padres para que puedan manejar las situaciones de disciplina en el hogar, de conflictos, sin recurrir a la violencia, porque todas esas cosas afectan a los niños. Así que yo mandaría un mensaje a todas las instituciones, al público, de que todos tenemos que informarnos sobre cuáles son las instituciones de protección y colaborar entre todos para la protección de los niños en todo el territorio nacional. Me quedo con eso. Vamos a la pausa de inmediato y enseguida regresamos con mucho más del radar. La semana pasada en el radar comentábamos que estábamos a un año específicamente de las próximas elecciones. Y durante este año, todos los domingos, tendremos tema que hablar. Hay mucha actividad esta semana. Incluso yo debo decir que en la pauta publicitaria se escuchan ya los mensajes por los partidos que están en primarias. Está el tema del PRD, de Cambio Democrático, RM, etcétera. Y creo que es buen momento para analizar esto porque es un año electoral. Y creo que vamos a tener bloques debido a cómo se ha conformado el código electoral. Tenemos mucha actividad por las primarias de los partidos y quizás en septiembre, octubre, espero yo, tengamos una pausa como entre octubre y enero. Pero vamos a estar analizando el tema político. John Subina está con nosotros, él es del CIEPS y qué bueno que nos acompaña esta mañana, John. Bienvenido al radar. Nada, un placer y encantado de compartir esta mesa con vosotros. A ver, usted como estudioso del asunto, sí. Falta un año para las elecciones y para los politólogos, elecciones son como para los atletas las Olimpiadas, ¿no? Viene todo un momento de preparación y de mirar cosas. Sí, sí, viene un momento y venimos en un momento con muchas tensiones, mucha incertidumbre y un panorama que no está nada claro. Entonces, realmente vamos a un proceso electoral que va a ser fascinante. A ver, no está nada claro, falta un año para las elecciones, en otros momentos ya uno tiene una idea de qué va a pasar y qué caballos están en la gatera. Sí sabemos, pero aún no tenemos claro si todos los caballos van a correr. Si supiéramos los caballos que van a correr, tendríamos una idea más certera, pero aún no ni siquiera están en sus puestos de salida, entonces aún tenemos esa incertidumbre. Entremos en eso, dijiste fascinante. ¿Qué es lo fascinante? Sí. Bueno, en el caso panameño. Lo fascinante es también muy retador. Vamos a
estamos en un momento de una crisis de representación muy fuerte. ¿Y qué se traduce en la crisis de representación? Que más del 80% de los panameños tienen una valoración mala o muy mala de los partidos políticos, que es a quien van a votar. Entonces, vamos hacia unas elecciones en las que el principal actor, el protagonista, es el actor peor valorado de toda la sociedad en todas nuestras series. De hecho, en la última serie, que la acabamos de terminar en abril, el porcentaje de aprobación de los partidos se queda en el 15%. Es decir, es una situación realmente compleja, pero esa complejidad lo hace fascinante en ese sentido. Es algo realmente un momento histórico. Siempre estamos hablando de momentos históricos, pero este es especialmente histórico, si vale la redundancia, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso con que más de la mitad de los panameños mayores de 18 años esté inscrita en un partido político? Yo no sé las matemáticas, si el 50% está inscrito, pero el 80% los desprecia, hay un 30% metido en algo con lo que no simpatiza. Claro, estamos hablando de un tipo de relación muy paradójica. Es algo que necesito, pero es algo que desprecio. Por cierto, que ese tipo de relaciones paradójicas cada vez se dan en más ámbitos de la sociedad. Me refiero también a los medios de información. Las personas desconfían mucho de Internet y las redes, pero las utilizan mucho. Es decir, tenemos una relación con estos modos de mediación un poco complicada. Entonces, eso lo hace francamente interesante para el análisis social y político. Con algo de este síndrome de Estocolmo político, doctor Ritter, se la pasa a usted, por favor, porque somos el rehén ama a su secuestrador. Sí, es que, bueno, yo quería más bien que nos ayudaras a comparar la situación de Panamá. Para mí es completamente irregular, atípico, casi absurdo, que más de la mitad de las personas estén inscritas en un partido político. Sí. Porque la concepción de participar de un partido político debiera ser la militancia en ese partido. Yo entiendo que yo he visto algunas estadísticas que en los partidos políticos suelen sacar, en España, por ejemplo, como 20 o 21 veces la cantidad de militantes sacan en las votaciones. En Panamá hay partidos que ni siquiera sacan en votos el número de militantes, el número de inscritos que tiene. Sí. Eso por una parte, que me parece que es un poco irregular, llamémoslo así. Sí. Pero lo otro, y que quisiera saber, no sé si ustedes han hecho alguna investigación de por qué la gente se inscribe en un partido político. Okay. Los que participamos en los medios solemos decir que sí, que participamos en un partido político porque están buscando una posición, porque algún candidato a representante o alcalde o diputado lo lleva para que pueda votar por él en primaria, pero sin que haya una militancia previa en ese partido, ni siquiera una especie de preparación previa para ingresar a un partido político. Eso ¿es así solo en Panamá, de las investigaciones que ustedes han hecho, o eso es un fenómeno que se repite? Ok, sí es verdad que Panamá tiene algunas peculiaridades que hemos detectado en nuestras encuestas. Entre ellas, que explican parte del fenómeno, nosotros tenemos una pregunta en nuestros cuestionarios de cuando usted tiene un problema económico, ¿a quién acude? Y es verdad, es las familias, están las oportunidades laborales, pero de repente entran los partidos políticos y los representantes. Eso es una vía de solución de problemas económicos. Entonces, esa es una pequeña o una parte de la respuesta a su pregunta, ¿no? Es verdad que existe este tipo de relación clientelar entre los partidos como estructura de representación y los representados. Pero también nos cuentan las encuestas que entre nosotros preguntamos sobre la discriminación. Y en la última encuesta también 9 de cada 10 personas se sienten discriminadas. Pero una de las razones de la discriminación no solo es la orientación sexual, otra es pues la raza, bueno, un poco lo que podemos imaginarnos, pero de repente surge una que es por mis ideas políticas. Y es algo que hemos intentado investigar, por qué en tercer, cuarta posición la gente en Panamá se siente discriminada por sus ideas políticas.
Y por medios de focus group y análisis e entrevistas hemos ido descubriendo que hay personas que no participan en esta red clientelar, que de repente son excluidas de oportunidades profesionales, oportunidades de trabajo y otra serie de oportunidades. Es decir, eso es también lo que le está sucediendo a ese sector de la población que no participa en este tipo de organizaciones políticas y se sienten en esa medida Discriminados. Bien, en vez de un cuestionario, no sé si hagamos un diálogo, triálogo, o sea, si son diálogo entre tres es un poco complicado, pero yo comentaba algo de si tendremos una pausa en algún momento después de esta efervescencia de las primarias o esto ya no se detiene. Bueno, esto es la máquina de guerra electoral que se llama, ¿no? Esas máquinas de guerra electorales, pues hasta que no se conforma el gobierno, no terminan. De hecho, la primera parte del gobierno aún sigue porque el tren no se para, tarda en frenarse, ¿no? Entonces, digamos, hasta que no está bien confeccionado el gobierno, pues tenemos esta máquina de guerra electoral bien activa. Con lo que quiero decir que el año que viene y este año vamos a tener una maquinaria bien engrasada y a tope, ¿no? Jorge Eduardo, ¿qué piensa? Pero háblanos de la longitud de la campaña política en Panamá. Nosotros, falta un año, pero ya traemos bastante hacia atrás. O sea, esta campaña política puede haber durado 1 año y medio o 2 años. Las campañas políticas en España, otra vez, que ahora mismo acaban de comenzar, o están por comenzar, es de 2 semanas, creo, de 15 días. Eso es impensable en nuestro país. O sea, nosotros creemos que la hemos acortado porque ahora nada más dura 1 año. Pero, ¿cómo el elector no se hastía, no se cansa, no se aburre de una campaña política tan dilatada en el tiempo? Bueno, una cosa es el elector y otra cosa es esta maquinaria, ¿no? Esta maquinaria de guerra electoral, por llamarla de alguna manera, lo que estamos apreciando es que cada vez está más tiempo activada. De hecho, en España, aunque las campañas electorales sean tan cortas, se llaman procesos preelectorales y procesos postelectorales. Y ya el proceso preelectoral y postelectoral ya es parte de la campaña. O sea, realmente cada vez las campañas electorales son más amplias, son más grandes, duran más tiempo y me temo que en Panamá no va a ser una excepción. Ya estamos prácticamente en campaña electoral, ya estamos con encuestas electorales continuamente, ya no de los medios tradicionales que son pues, La Estrella o Panamá América que publica cada X tiempo sus encuestas, sino están surgiendo ahora medios desconocidos que también tienen sus encuestas. Es decir, este tipo de maquinarias cada vez se activan antes y cada vez duran más. El recorrido va a ser, la tendencia es que van a ser cada vez más largas. Ahora en Estados Unidos faltan 1 año y medio y ya están también en plena campaña, ¿no? Sí, hablando del tema y quizás de esas comparaciones que mencionábamos hace un rato, en Panamá no hay segunda vuelta. Debo decirlo, hay gente que la ha pedido por mucho tiempo, yo no soy necesariamente fanático de la segunda vuelta, creo que se van convirtiendo en alianzas al final de todos los que llegaron de segundo, tercero y cuarto, todos contra el primero. Pero eso mismo en Panamá obliga a que las campañas tengan que, hablando de ese tren o esa maquinaria de guerra, soltar todos los cañones, toda la dinamita, todas las balas en un solo día o en un solo momento, porque no hay esa segunda vuelta. Y además votamos de manera directa. Es decir, en estos países que tienen que lograr mayorías en el Congreso para después que el partido que tenga la mayoría postule al que sea entonces el presidente o jefe de gobierno, vamos, son unos enredos, tengo que decirlo, pero en el caso de Panamá es directo todos los cañones y todas las balas en un solo día, ¿no? Sí, es muy interesante porque a pesar de eso no se reducen las campañas, es decir, incluso se amplían. Es verdad que la idea, por sentido común, si focalizas todas las campañas y todo el proceso en un día, pues supuestamente estas campañas deberían durar menos, pero paradójicamente no es así. Hay algo que hace que estas maquinarias cada vez se activen antes. Yo creo que cada vez también tenemos que ser realistas.
en situaciones de dificultad y incertidumbre la gente está buscando oportunidades, ¿no? Y estos, los partidos, las estructuras políticas, además son agentes empleadores. Eso no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Entonces cada vez hay más gente buscando una posición preferente para acceder a esas posibles oportunidades que surjan de estos espacios, ¿no? Jorge Eduardo, ¿tú te imaginas elecciones de medio término aquí en Panamá? Si en la política es el deporte nacional y es cada 5 años, ¿tú te imaginas que a mitad de camino tuviéramos que hacer de nuevo una elección para renovar a la mitad de la asamblea? Pero es que en casi todos los países hay, se diferencian algunas campañas, unas para Senado o Congreso, otras para municipalidades, alcaldes, otras a medio término. O sea, aquí lo que pasa es que todo ocurre una vez cada 5 años. Y muchas de las frustraciones se acumulan. Entonces tú dices, no, pues, al 5.º año yo me desquito y voto en contra. Pero en cierta forma la democracia en Panamá está cojea por el lado, creo yo, de que solamente hay una elección cada 5 años y las maquinarias entonces todas funcionan en base a esa fecha fatal que es el primer domingo de mayo. Claro. Sí, eso puede ser un factor. Lo único que nosotros lo que también apreciamos en los estudios es que estas maquinarias, a pesar de que llegan a captar esta cantidad de personas, se habla que adscritas a los partidos hay 1 millón de personas aproximadamente, o casi, ¿no? Entonces, de una población de 4 millones es un 25%, no está mal. Pero a pesar de esto, son unas estructuras bastante desideologizadas. Nosotros hemos hecho una pregunta en esta ocasión que es bastante impresionante los resultados. Hemos preguntado a los panameños si ellos tenían constancia de qué significa el eje izquierda y derecha, y más del 60% no lo saben. No saben. No saben qué es ese eje. O sea, entonces ustedes, ¿qué exactamente están votando? O sea, no hay este voto ideológico, hay un voto de otras características, ¿no? Entonces deberíamos, no sé si la salida es ideologizar más la sociedad, quizás no, pero habría que plantear esta idea de que los horizontes, la política, no es algo exclusivamente instrumental, tiene que ver con la forma de construcción del país, ¿no? Y para eso se necesitan ideologías, ¿no? Yo creo que este nivel de desideologización no es positivo en cierto sentido, ¿no? Porque no hace que haya menos disputas políticas, y lo que sí convierte la política en algo, como percibe la ciudadanía, profundamente negativo. Es decir, nosotros tenemos un listado de 8 sentimientos que genera la política, y 4 de ellos que son negativos son ira, rechazo, desconfianza. Más del 60% de la población lo siente, ¿no? Y siente que es algo como que no son aspiraciones que no se llevan, pero sobre todo no hay un compromiso ciudadano, ideológico, por construir un país mejor en este proyecto, ¿no? Es un proyecto de otras características. Entonces, intentar construir un tipo de estructura de participación política donde surja este tipo de planteamientos quizás más ideológicos, más qué país queremos, De hecho, lo que nos encontramos también es que cuando les preguntamos a las personas qué país quieren, en función del proceso electoral, las personas no saben respondernos, porque claro, con la política, con estos partidos, ¿realmente me van a dar ustedes algún tipo de respuesta? Gracias a John Subina por acompañarnos esta mañana. Y me voy a quedar con el tema para otro programa, para hablar realmente sobre las izquierdas y las derechas, porque yo no sé, en Panamá y en Colombia,
las elecciones eran entre liberales y conservadores, y cuando tú ibas a ver las posturas de los liberales, quizás eran a veces tan conservadoras como los otros. Y ahora, fenómeno chileno, acaba de ganar la izquierda la presidencia y resulta que en el asunto para hacer la constituyente ahora gana la derecha. Entonces uno se queda realmente, ¿es un país de izquierda, aunque tenga un gobernante de izquierda, o es un país de derecha, o qué? Porque los resultados no terminan diciéndonos eso, ¿no? Sí, totalmente. Es un eje que tiene problemas, pero tenemos que tener en cuenta que el eje más importante para definición de las diferentes ideologías es ese. Aún no tenemos otro eje para determinar las posiciones frente al Estado, frente al mercado. Entonces sí es un eje que está sometido a muchas presiones y a muchos vaivenes y a paradojas como la que está señalando, que son dignas de estudiar y de profundizar. A veces parece más el nombre del partido que realmente la ideología. Me voy a quedar con eso. Gracias, Josu Vina, por estar con nosotros esta mañana. Vamos de inmediato con el doctor Jorge Eduardo Ritter y qué nos trae esta mañana en el GPS. Ya no se trata de meras cifras estadísticas o registros numéricos de migrantes. Se trata de una realidad escalofriante, de una diáspora latinoamericana, de un flujo irregular de personas, incluidos mujeres y menores, que ingresan a nuestro país por el Darién, arriesgando sus vidas y sometiéndose a todo tipo de vicisitudes y peligros, además de quedar sometidos a la explotación de los mercaderes de la muerte. En el primer cuatrimestre de este año ya han cruzado la frontera con Colombia más de 127,000 migrantes, 6 veces más que los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado. Y como toda situación mala es susceptible de empeorar, el viernes pasado expiró el llamado Título 42, el instrumento puesto en vigencia durante la pandemia que autorizaba la expulsión exprés de migrantes ilegales en Estados Unidos. El propio presidente de ese país ha declarado que en los próximos meses la situación de la frontera con México será caótica. Caótica para Estados Unidos, caótica para México y lo será también para Panamá. No es fácil lidiar con semejante cantidad de migrantes que, como es natural, viajan en condiciones precarias, por lo que creo que hace bien el gobierno en enfrentar desde una óptica multilateral, como viene haciendo desde hace ya algunos años. Panamá no puede, como han sugerido algunos, simplemente cerrar la frontera. La frontera con Colombia es extensa y es porosa. Se necesitaría un ejército que no tenemos para tratar de impedir esos ingresos y ni siquiera eso garantizaría la efectividad de la medida. El otro extremo, el de facilitar la entrada y proveer los servicios básicos y atenciones de salud, supondría convertirnos en un atractivo involuntario, costoso e inútil, porque al fin y al cabo el objetivo de ellos es uno solo, llegar a los Estados Unidos. Además, son las decisiones que toma el gobierno de los Estados Unidos las que determinan el flujo irregular de migrantes. Nosotros tenemos que asumir las responsabilidades que nos imponen los compromisos internacionales, la ética y el respeto a los derechos humanos como país de tránsito que somos, y confiar en el buen juicio de las autoridades de todos los países afectados por esta tragedia y ser solidarios con los suplicios por los que hoy pasan centenares de miles de latinoamericanos. Con esa ubicación en el GPS, vamos a la pausa y enseguida regresamos con más El Radar. Veamos ahora qué nos dejó Hilde esta semana en la caricatura del Radar. Una vez más, genial Hilde, caricatura sin globo de texto ni nada, solo el trazo de él, un migrante que lo único que lleva de equipaje es el corazón, doctor Ritter. Esa es la descripción perfecta de lo que significa para miles, y ya podemos hablar de miles, y para final de año habremos hablado de centenares
de miles de personas que han pasado por el Darién en condiciones escalofriantes realmente, y en unas condiciones que realmente son muy, muy difíciles y que significa para ellos la última esperanza. Es gente que ha vendido todo, como se dice popularmente, quemado las naves en su país y han decidido aventurarse a cruzar una selva inhóspita y llegar a los Estados Unidos a tratar de rehacer su vida. Es una situación muy, muy difícil y que yo debo decir que me parece que la forma como ha sido abordado este tema de una manera multilateral con las autoridades colombianas, con las autoridades de Estados Unidos, autoridades mexicanas, con todos los gobiernos de los países afectados por esta tragedia, para tratar de encontrarle una solución. La solución no es ni cerrar las fronteras ni convertir esto en un pasaje fácil, es tratar de encontrar la solución como se le planteó a la agregada del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, que esas personas encuentren en sus propios países razones para quedarse y no razones para migrar. Y una palabra nada más sobre la política en la que estamos inmersos en este momento y lo atípico que ha sido. Quizás la atipicidad es la norma que ha tenido este programa, Eduardo, porque la atipicidad es, por un lado, el hecho de que haya tanta gente que desprecie los partidos políticos, pero que más de la mitad de la población esté inscrita en un partido político, más de 1 millón de personas inscritas en en los partidos políticos. Y por otra parte, la otra atipicidad, que es que un país que crece al ritmo que crece Panamá, sin embargo, no crece en la misma proporción socialmente y todo lo contrario, la situación de los jóvenes, de los niños, se deteriora, situación además agravada por la pandemia. Tenemos dos situaciones bien disímiles, en una no tan grave, llamémoslo así, porque no lo afecta socialmente, a la larga a quienes escojamos para gobernarnos nos va a afectar, pero en la otra es una situación mucho más urgente y desgarradora, que es la situación, y hemos vivido unas muy, muy difíciles y muy, muy trágicas en la última semana, de la situación de niños, de adolescentes que han sido víctimas de la violencia y han sido víctimas quizás de su propia situación, la de ellos y la de sus padres. Yo creo, Jorge Eduardo, que el tema político nos deja para una segunda parte, porque también hablamos de la falta de ideología entre la mayoría de esa gente que está inscrita en un partido político, que es más de la mitad de los panameños mayores de 18 años. Si bien es cierto, es la cuarta parte del país, recordemos que es la mitad de los que deciden, la mitad de los que votan. Y yo creo que ese tema que nos llega en las noticias internacionales, que hablan del presidente de izquierda o el presidente de derecha, que nunca ha sido un tema de debate en Panamá, creo que sí debiera, por lo menos en la ideología, sea cual sea esa parte del péndulo, convertirse en parte de la discusión y de la conversación. Y al mismo tiempo el peligro, los dos temas, tanto el de la migración como el de los niños, porque vamos, si bien es cierto el tema de la migración, las situaciones que viven en cada uno de sus países, cuando yo veo a los niños en la frontera, también yo digo, hey, con los niños no. Entonces, tú sabes, pero la desesperación que ha tenido esa persona para traer a su hijo y meterlo en la selva, lo que nos ha dicho la funcionaria, el engaño que le tienen los coyotes a los migrantes, que le hacen les dicen que hacer el cruce de la jungla del Darién es como si fuera una actividad de senderismo en un parque nacional, y cuando no es así, estamos hablando de gente que muere, gente que se expone a la delincuencia, gente que es atracada, mujeres que son violadas en una situación horrible, que es la que viven los migrantes, que ya vienen huyendo de una situación terrible en sus países para encontrarse una situación terrible en el camino, para después ir a una situación de incertidumbre, porque llegan a los Estados Unidos sin saber que se van a poder quedar o no en el país del norte. Y al mismo tiempo, la responsabilidad regional para desincentivar
esas migraciones, el derecho a no migrar que tiene la gente, de quedarse en su país y de conseguir lo que necesita, calidad de vida, a través de calidad de educación, de sistema de salud, etcétera, para que no tengan que estar buscando esas oportunidades en otras latitudes. Me quedo con eso esta semana, Jorge Eduardo. Por supuesto, aprovecho para recordarle a quienes buscan qué hacer este domingo, no se pierdan los contenidos exclusivos que están en nuestra página web. Tenemos una nota sobre el precio del cobre, su evolución en Panamá, también qué series se verán afectadas por la huelga de los guionistas, esto en Estados Unidos, todo lo que debes saber sobre Recicla en Bicicleta, el impacto del fenómeno del Niño también en el campo panameño, el tema con las mujeres afroantillanas que vinieron solas a trabajar en la construcción del Canal de Panamá en este mes de mayo, mes donde se resalta el aporte de la etnia negra. Y ya está lista Sabrina Bacal. John Philly, el ex embajador de los Estados Unidos, está hablando de frente con Sabrina Bacal esta mañana. Buen domingo. Gracias, Jorge Eduardo. Buen domingo para todos.